son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Amén. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Al enfermo das salud y haz tierno al que no ve. Con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. Esta es la última estrofa de un himno compuesto por Charles Wesley en 1740. Este himno fue escrito luego de una tormenta que su autor estaba viviendo en una embarcación por el Océano Atlántico cuando iba de Inglaterra hacia Estados Unidos. Y esa tormenta no auguraba una buena salida. El himno habla de un cariñoso Salvador que le libra de las olas del turbión. Y cuando habla de este Cristo en el cual encontramos todo, nos está mostrando en un espacio muy breve, este hermano del fundador del metodismo, las bendiciones de ser hijos de Dios. Nosotros contamos con muchos privilegios, con muchas bendiciones por el hecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios es el séptimo mensaje de la serie Evangelio y Libertad, la carta de Pablo a los Gálatas. Y cuando hablamos de esto, es porque hemos llegado al punto culminante de la carta. Y a la vez, a la buena noticia por excelencia, el punto máximo del Evangelio. A lo que Juan, en su Evangelio, en su primer capítulo, nos decía que más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Yo creo que no hay privilegio más grande que podamos tener en esta vida, porque Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro amado Señor. De hecho, Cristo con su sangre no solo nos compró, y cuando hablamos de que nos compró estamos aduciendo a la figura de la redención, que como hablábamos en el curso de catecúmeno, tiene esta idea de ir al mercado de esclavos, comprar un esclavo, sacarlo de ese mercado y hacerlo libre, sino que también, además, para hacer una redención mucho más total y completa, no solo nos liberó de la esclavitud, sino que nos hizo sus hijos. Esa es la finalidad de la redención. Nosotros no podemos entender la vida cristiana como un privilegio de la gracia si no entendemos la adopción que Dios ha hecho con nosotros. Es por medio de la fe que Dios nos ha adoptado por medio de su Hijo Jesucristo. Y el texto que hemos leído en esta mañana nos explica en qué consiste ser hijos de Dios. En primer lugar, como hijos, somos de Cristo. Somos hijos de Dios, y esto es lo que nos muestra el versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos hijos de Dios no por nuestros méritos, ni por nuestra bondad, sino porque Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. De hecho, tampoco esta condición es algo que estemos esperando, o como si fuera nuestra meta, algún propósito a cumplir. Ya somos hijos de Dios, hoy somos hijos de Dios, y esto por pura gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Este hecho es fundamental para entender la nueva libertad que nosotros tenemos.
Libertad que no tiene que ver ni con nuestra etnia, ni con la religión que poseíamos antes, como pensaban los judaizantes. Como que para ser libres en Cristo, lo primero que teníamos que hacer era cumplir las obligaciones de la ley y los ritos del judaísmo. Nosotros, en Cristo, ya no somos niños inmaduros, sino que somos hijos de Dios, maduros, con todos los derechos, privilegios y responsabilidades que contiene la enorme bendición de ser hijos del Señor. Y aquí creo que hay algo en lo que Timothy Keller acierta en su comentario. Revisé varios comentarios de Gálatas y el único que hace esta observación, a mi gusto, por el tema de que su predicación está ligada a un contexto sumamente secularizado, donde hay gente que pone en duda los principios de la palabra del Señor. Por ejemplo, estamos hablando de hijos de Dios. Y hoy día, la moda, por ciertas tendencias del feminismo, podría hacer parecer molesto hablar de hijos de Dios y no también de hijas de Dios. Entonces, la moda sería hijos e hijas de Dios, ¿ya? Para caer bien y todo eso. El punto es que en este contexto nos perderíamos de la naturaleza revolucionaria y radicalmente igualitaria que tiene la bendición de que hombres y mujeres reunidos en el pueblo de Dios seamos hijos de Dios. Keller dice lo siguiente: en la mayoría de las culturas antiguas, las hijas no podían heredar propiedades. Por lo tanto, hijo significaba un heredero legal, lo que era un estatus prohibido para las mujeres. Pero el Evangelio nos dice que todos somos hijos de Dios en Cristo. Todos somos herederos. De manera similar, la Biblia describe de forma conjunta a todos los cristianos, incluyendo a los hombres, como la novia de Cristo. Dios es imparcial en sus metáforas de género. Los hombres son parte de la novia de su hijo y las mujeres son sus hijos, sus herederos. Si no dejamos que Pablo llame a las mujeres cristianas hijos de Dios, perdemos lo radical y maravillosa que es esta afirmación. En la sociedad en que Pablo señalaba esta carta, cuando se hablaba de una hija, no se hablaba de una persona que podía adquirir una herencia. Entonces, cuando se nos pone como hijos, no solo se nos está poniendo con los beneficios de estar en unión con Cristo, sino también con la herencia futura que eso radica. Si no fueran hijos de Dios, las mujeres que están presentes acá no serían herederas. Y es una tremenda bendición. Eso fue tanto contracultural para Roma y para los judíos y para el mundo griego de la época, como también es contracultural para nosotros, que andamos siempre mirando más bien la diferencia que la unidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Otra cosa importante del texto está en el versículo 27, que dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y este versículo nos muestra primariamente una tremenda verdad, que unidos a Cristo, por pura gracia, como hijos de Dios, eso hace que inmediatamente seamos verdaderos cristianos. Nosotros no necesitamos ser judíos para ser cristianos. No necesitamos disfrazarnos como tales como requisito previo. De hecho, es tanto así que se nos habla del bautismo también, porque todos los que han sido bautizados, y cuando se habla del bautismo acá, no se está hablando de un poder mágico, ni tampoco de un poder de salvación que tenga este rito. El bautismo no salva a nadie. Lo único que hace es dar testimonio público de que somos hijos de Dios. Y de hecho por eso también bautizamos a nuestros hijos, porque creemos que ellos son hijos de la promesa, hijos del pacto que Dios ha hecho con Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. El bautismo es el sello de nuestra unión con Cristo, una unión vital en la cual Cristo vive con nosotros y en nosotros. Cristo murió por nosotros y vive por nosotros de tal manera que podamos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y hay una cosa muy bonita, porque se habla de que estamos revestidos de Cristo. Nuestra vestimenta no es nuestra justicia ni nuestras obras, sino que Cristo mismo. Eso es maravilloso, porque Cristo fue justo, santo, perfecto.
Y en Él, y solo en Él, somos hechos nuevas criaturas. Solo en Él tenemos un nuevo ropaje, una nueva vestidura. Y eso porque hemos sido sepultados y resucitados con Cristo. Y todo eso sin considerar las diferencias externas entre judíos y gentiles, como ya hemos visto en la carta de Pablo a los Gálatas. Pregunta: ¿qué significa estar revestidos de Cristo? En primer lugar, que nuestra identidad principal está en Cristo. Si hay algo que nosotros debiésemos entender, es que lo primero que nosotros somos, y lo más importante que nosotros somos, es ser cristianos. Cualquier otra identidad afecta nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Cualquier cosa que nos haga ver más valiosos ante la sociedad nos hace simplemente tener a otro Señor. Y nadie puede tener dos señores. Servimos a Cristo, servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra identidad? Ojalá lo que nos dé identidad sea eso, que somos hijos del Señor. En segundo lugar, la cercanía de nuestra relación con Cristo. Una de las bendiciones de la Navidad es que el Señor es el Emanuel. No estamos hablando de un Dios lejano, estamos hablando de un Dios que es cercano, Dios con nosotros. Cristo habita en medio de su pueblo. Es lo que les prometió cuando les dio la gran comisión, que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa es una tremenda bendición para nosotros como iglesia. Porque si la iglesia dependiera de nuestros esfuerzos, si tu vida familiar, si tu trabajo, si tu profesión dependiera de tu intelecto, de tu fuerza, de tu sabiduría, de tu potencial, todo eso sucumbiría en el fracaso. Pero todo esto depende de Cristo, quien está con nosotros, que habita con nosotros, que nos ha dotado de identidad, nos ha vestido y que tiene una relación íntima con nosotros. Estamos unidos a Cristo. Otra cosa importante con respecto a estar revestidos de Cristo tiene que ver con la imitación de Cristo. Nosotros somos seguidores del Señor y el que dice andar en Él debe andar como Él anduvo. Cristo es nuestro Señor y también es el modelo de vida que nosotros debiésemos seguir. Regularmente, cuando vemos alguna falla en nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Compararnos con los otros. Compararnos con los otros. Y siempre en esa comparación buscamos el peor de los modelos. Cosa de que salgamos bien parados, bien posicionados. Era lo que hacíamos en la escuela, cuando alguien nos retaba, una profesora nos retaba, un profesor, y decíamos, pero ¿cómo mi compañero? Viene mi compañero aquí y allá, y le sacábamos todo el prontuario al compañero. Bueno, en nuestro caso, nuestro modelo es Cristo. En todas las cosas que nosotros podamos hacer, Él es nuestro modelo. ¿Le imitamos a Él? ¿Seguimos sus pisadas como discípulos de Él? Ser cristiano no es simplemente ser un seguidor de Cristo, es ser un imitador de Cristo. Es alguien que muestra a Cristo, no solo con sus palabras, sino con todo lo que hace. Y otra cosa que muestra este hecho de ser revestidos de Cristo es que hemos sido aceptados ante Dios. Si fuese por nosotros, por nuestras obras, seríamos simplemente desechados por Dios. Lo único que merecíamos nosotros era su propia ira, su santa justicia. Pero al estar vestidos de Cristo, hemos sido aceptados por Él. Desde el Génesis, en la caída, luego de que el hombre y la mujer allí en el paraíso, luego de pecar, se hicieron ropajes con hojas, que eran caducas, que se vencían, que se gastaban. Desde ese momento, el Señor, Dios, buscó vestir y dar ropaje a sus hijos. En este caso, el Señor ha cubierto con Cristo nuestras vergüenzas. Dios nos ve como sus hijos, nos ama, nos capacita como tales. Y esto, queridos hermanos, es más que cumplir ciertas reglas, es más que cumplir ciertos estándares de vida. Lo que nos invita este hecho de estar revestidos de Cristo es a estar en una relación de amor en el Señor. No hay mayor gozo que descansar en los brazos del Señor,
que gozarnos en su presencia, que deleitarnos en tener una relación con el Señor, que antes por nuestros pecados no podíamos tener, porque estábamos separados de Él, apartados de Él, por nuestra pecaminosidad. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero por pura gracia, el Señor nos ha acercado a su presencia. Insisto, no hay mayor gozo que descansar en los brazos tiernos y amantes del Señor. No busquemos otro deleite más grande en esta vida. Eso debiera ser nuestro gozo, nuestro deleite, nuestra fe y también nuestra esperanza. Y aquí, en el versículo 28, si ya estamos viendo cosas radicales, esto es tremendamente radical. Esto es tremendamente potente. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Y esto sí que es tremendamente contracultural en la época de Pablo. En los tiempos de Pablo los paganos eran llamados de perros. De hecho, tanto así que los judíos les llamaban así, que cuando un pagano, un gentil, se convertía al judaísmo, nunca eran aceptados del todo. Porque de hecho siempre sacaban ahí el tema de la genética, de la biología, de que estos sujetos no eran hijos de Abraham. Los judaizantes nunca se despojaron de ese sentimiento de superioridad que derivaba en el desprecio de los hermanos. En una sociedad greco-latina, como la que Pablo vivía, se miraba con desprecio a los esclavos. De hecho, algunos siglos antes, el filósofo Aristóteles había hablado de los esclavos como un implemento animado, algo así como una herramienta que respira. Esos eran los esclavos para la época. Y ojo, cuidado, esclavos no es como lo que vemos en las películas estadounidenses del siglo XVIII y XIX, no es eso. No son esos esclavos afroamericanos guiados con un azote ni nada. Por ejemplo, los profesores eran esclavos en esta época. Algunos esclavos ganaban mucho más que otros trabajadores en cuanto a una remuneración, en cuanto a posiciones de dignidad. Pero eran esclavos, eran dominados por estas personas. Y esos sujetos eran considerados herramientas que respiraban. También en la sociedad que Pablo vivía existía una jerarquización extrema entre hombres y mujeres. El historiador judío Flavio Josefo señala lo siguiente, y era contemporáneo a Pablo, que la mujer, como dice la ley, en todo respecto es inferior al varón. Yo me pregunto, ¿qué Biblia leyó Flavio Josefo? Porque la Biblia nunca habla de una relación de inferioridad respecto a la mujer. De hecho, mujeres que están aquí presentes, sáquense de la cabeza esa ideología que les señala que ser ayuda es algo menor, es algo que les da inferioridad. Porque el Salmo dice que el Señor es nuestro ayudador. Y el Nuevo Testamento nos muestra al Espíritu Santo como nuestro ayudador. O sea, es una tarea de alta dignidad la que ustedes tienen. Entonces estamos hablando de cuestiones esenciales, no de diferencias de roles. Ojo, estamos hablando de una cuestión de unidad. Y de hecho todas estas distinciones deben ser abandonadas profundamente. Porque aquí, en la iglesia del Señor, todos somos iguales en Cristo. Dios, en su pueblo, eliminó todas las barreras que pueden separarnos. Las barreras culturales, las barreras sociales, las barreras de género. ¿Por qué no decirlo también las barreras políticas? Todo eso se traduce en que ninguna distinción humana sirve como ventaja respecto a la salvación del Señor. Ni el ser hombre, ni el ser libre, ni el ser judío significaba un paso más adelantado que los demás. Todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros fuimos salvados por pura gracia. Y todos los que estamos aquí presentes hemos sido comprados al mismo precio de sangre. El Señor no pagó un mayor precio ni por ti, ni por ti, ni por mí. Pagó el mismo precio de sangre. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente
fuertemente a cuantos lo invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso teníamos sin el Señor. Pero fíjense cómo Pablo continúa: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Y aquí es un tremendo palo, un golpe doctrinal, teológico. Aquellos que todavía siguen creyendo que Israel es el pueblo escogido por Dios, su especial tesoro, y que todos los demás pueblos de la tierra somos inferiores porque tenemos una relación menor. Mira lo que dice esto: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. O sea, más claro, echarle agua. Todos nosotros, judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, somos uno solo en Cristo. Y eso es tremendamente maravilloso, porque el único lugar donde eso se puede vivir a cabalidad es la iglesia del Señor. La iglesia no es el lugar para la arrogancia, no es el lugar para creerse mejores que los demás. Todos nosotros fuimos comprados al mismo precio. Y algo que jamás debiésemos olvidar es que nosotros somos cristianos por encima de cualquier cosa. Somos de Cristo. Eso es lo que marca nuestra existencia. Eso es lo que marca nuestras vidas. Y por supuesto, eso es lo que marca nuestras relaciones con los demás. Hoy día no es un día cualquiera. Lo mencionábamos en el curso de catecúmenos. Es 11 de septiembre. Y nosotros sabemos lo que ocurrió hace 43 años atrás. Y sabemos cómo eso sigue dividiendo a las familias, tanto así que cuando sale el tema regularmente hay explosiones de ánimo y uno le dice esto al otro y en fin. Y los hermanos se pelean, se distancian, los papás no le hablan a los hijos, en fin. Hay un montón de problemas y dilemas. Y aquí probablemente, entre todos nosotros, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes cuál es su opinión con respecto a este tema, probablemente, lo más probable es que nos encontremos con diferencias totales. Yo estudié historia y de hecho una vez separaron un grupo de personas, 100 personas a favor del golpe y 100 personas en contra. Y le hicieron la pregunta: ¿cómo estuvo ese día? ¿Soleado o nublado? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Los que estaban a favor dijeron que soleado. Los que estaban en contra dijeron que nublado. Hasta así de diferente es la cosa. ¿Sabe qué? Cualquiera de esas divisiones, cualquiera de esas diferencias, no valen absolutamente nada en el pueblo del Señor. En Cristo somos uno solo. Y si usted tiene como mayor cualquier cosa ocurrida en esta fecha, antes de ella o después de ella, usted está poniendo por sobre Cristo a otro Dios y a otro Señor. Y está sustituyendo a la fuente de agua viva por cisternas rotas que no retienen agua. Si usted ama más un determinado proyecto político que a su propio hermano, según lo que manda la Biblia, usted no está siguiendo sus mandamientos. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a su prójimo, a quien sí está viendo?
Y hablábamos también en el curso de catecúmeno. Ojo, esto claramente cuesta. Dichosos los pacificadores. El término en griego habla de ser artesanos de la paz. Gente que construye la paz, que vive la paz y que la fomenta. Y es súper difícil apaciguar la ira, calmarse en este tipo de contextos. Pero usted cumpla con ese llamado que el Señor le ha dado. Y esto también, evidentemente, es para mí. Un viejo predicador me decía que cuando uno indica a la iglesia con un dedo, se indica con 3 dedos a uno. Esto también me está hablando a mí. Debemos amarnos. Y si usted no es capaz de guardar silencio por amor a su prójimo, por no ofenderlo, dice la Biblia, que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Sea radical. Sea radical con respecto a esto. No hay absolutamente nada superior a Cristo. Cualquier otra división es eliminada por la sangre de Jesús para ser un solo pueblo. Un solo pueblo. Entonces es algo que debiésemos creer y vivir. Eso es como recomendación pastoral para el día de hoy. Seamos pacificadores. ¿Estamos dispuestos a eso? Y luego de esto, somos la descendencia de Abraham. Versículo 29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y según la promesa. Y esto Pablo lo vuelve a repetir. Lo veíamos, de hecho, en la última predicación que estuve yo con ustedes, veíamos esto de que éramos descendencia de Abraham. Y ser descendientes de Abraham no tiene que ver con la genética, sino con la fe. Cuando leíamos el texto de Efesios, en el cual se nos decía que la pared que nos separaba había sido derribada, y que Cristo reconocía entre judíos y gentiles a un solo pueblo, el de los creyentes. Nos quiere decir que todos los creyentes somos hijos de Abraham como padre de la fe, y somos herederos de las promesas que el Señor le había dado a Abraham. Entre ellas que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pregunta: ¿en qué consiste ser herederos de Cristo? Y hay un texto que lo responde así maravillosamente. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Herencia. Veamos la cara bonita de la herencia. En primer lugar, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es misterioso, es maravilloso, porque lo que merecíamos es la ira de Dios, pero el Padre, por pura gracia, nos hace recibir las bendiciones que el Hijo recibe. O sea, leíamos hace un rato, estamos vestidos de Cristo, y no solo eso, estamos recibiendo las bendiciones que Cristo recibe. Y luego dice, tendremos parte con Él en su gloria. Y eso también es maravilloso. Hacíamos alusión hace un rato en el medio del culto acerca de la vida eterna. Lo que hace que la vida eterna sea dichosa, sea feliz, sea alegre, no es el lugar, no es las personas con las que nos vamos a rodear, es la presencia de Cristo. Podríamos vivir la eternidad en una casa de fonolas con techo de cartón allá a la orilla del río Mapocho, pero si Cristo vive allí, es la eternidad más gozosa, más dichosa, porque Cristo, como decía Charles Spurgeon, es el cielo de los cielos. Esa presencia de Cristo, vivir cara a cara con Él, va a ser el mayor gozo de la eternidad. Tenemos parte con Él en su gloria. Pero ojo, herencia también es sufrir con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y ahí está la cara que no nos gusta ver. Porque nos gusta pasarlo bien, nos gusta que nos prediquen la prosperidad, de esto y va a recibir tal cosa, trabaje para el Señor y el Señor lo va a bendecir. Y a veces eso no ocurre. Ministerios exitosos, veamos cuánto crecemos al año y todo ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo que el crecimiento no sea bueno, de hecho, la iglesia debe crecer, el reino de Dios debe crecer. Pero ojo, no es la medida del éxito. Jeremías profetizó
a Israel, al reino de Judá. ¿Cuántos se convirtieron a su mensaje? Uno solo, Baruc, su secretario. De todos los demás, nadie. ¿Fue fracasado Jeremías? No, porque el éxito en la idea del Señor es hacer la voluntad de Dios. No hay otra cosa. Entonces, muchas veces nos va a tocar sufrir. Nos va a tocar, como se dice en la cultura popular, bailar con la más fea. Nos va a tocar eso. Pero bueno, sigamos adelante. Tenemos esperanza. Pues si sufrimos en Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En eso también consiste ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Segunda cosa, como hijos no somos esclavos. Gálatas 4, versículos 1 al 2, la primera cosa que vamos a ver con respecto a esto. En otras palabras, mientras el heredero es un menor de edad, en nada se diferencia un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores. Estos tutores y administradores eran esclavos, ojo, hasta la fecha fijada por su padre. Para contextualizar, la mayoría de edad en la cultura greco-romana se daba a los 25 años. Luego de los 25 años, esta persona era un mayor de edad. Si un padre de familia moría joven y sus hijos eran niños, este hijo, para recibir la herencia, debía esperar hasta su mayoría de edad. O sea, era heredero por derecho, pero todavía su herencia no era un hecho, no había ocurrido en la realidad. Entonces eran señores y dueños de todo, pero no se diferenciaban de los esclavos que convivían con ellos y que trabajaban para ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando recibieran la herencia y tuvieran control sobre ella. En ese periodo en el cual iban a cumplir la mayoría de edad, vivían bajo tutores que los educaban, que los guiaban, que les enseñaban bajo un sistema riguroso de reglas. De hecho, los profesores, que eran esclavos, llegaban en la mañana, tocaban la puerta temprano, el cabrón chico tenía que salir de la mano con el profesor, iban caminando y el profesor le iba enseñando durante el camino y le ponía reglas y le enseñaba conducta, moral, filosofía, todo el conocimiento abundante que existía en el mundo antiguo. Todo eso era parte de un trabajo como profesor. Ese niño, hasta su mayoría de edad, tenía que cumplir con ese sistema de reglas. Y otra cosa, había administradores, que también eran esclavos, mayordomos, que vigilaban, que administraban toda la propiedad de este patrón hasta que el hijo la recibiera por ser mayor de edad. Explicado esto, veamos a qué Pablo se quiere referir con esta figura. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Antes de que a nosotros nos llegase el Evangelio y su luz, la mayoría de edad que nos hace maduros, estábamos esclavizados, como dice la Reina Valera, por los rudimentos y la NBI por los principios de este mundo. ¿Cuáles eran estos principios del mundo? Que las reglas, las regulaciones por las cuales los judíos y gentiles buscaban salvarse a sí mismos con su naturaleza carnal, sin haber sido regenerados, eran total y absolutamente infértiles. Por eso eran niños menores de edad, porque no habían recibido el mensaje del Evangelio y tampoco podían alcanzar una herencia, porque lo único que estaban esperando era simplemente ganarse la salvación. Pablo, aquí no está hablando contra la ley, por el contrario, nos señala que la ley nos muestra la gracia. Y esto contrarresta el legalismo, que de lo único que puede estar vestido uno, buscando cumplir la ley del Señor para agradar y aceptar al Señor, es de la propia justicia de uno. Y según el profeta, nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. El cumplir la ley no nos conduce a la salvación, ni tampoco asumir el cuerpo de pesadas tradiciones que el judaísmo tenía y que ellos habían impuesto sobre el pueblo. Tampoco los gentiles que servían a otros dioses podían agradar a Dios. Todo eso era esclavitud. Era esclavitud.
Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23 nos dice que si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, nuevamente ocupa la expresión, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Si Cristo vino y ya nos dio luz, ya nos hizo cumplir nuestra mayoría de edad por pura gracia, ¿qué razones tenemos para volver a la esclavitud? Intentar salvarnos por nuestro propio esfuerzo o buscar ganarse el favor divino por lo que hacemos o dejamos de hacer es como recibir un regalo valioso, devolverlo y buscar ganarnos ese regalo. Eso es ofensivo. ¿Acaso alguien puede llenar las expectativas de Dios? La gracia es un regalo de Dios, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero ese regalo no fue gratis, no fue gratuito. El que nos dio el regalo no lo compró en el todo a 500 o en el todo a 1000. Y nos hizo un regalo así con un papel trucho envuelto y que nosotros miramos en menos. El regalo de la salvación costó nada más y nada menos que la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y que como citábamos en el curso de catecúmenos y lo volvemos a repetir, ese cordero había sido destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado hoy por amor a nosotros. Cuando alguien le pregunte cuándo ocurrió su salvación, no piense en la fecha en la cual usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador por pura gracia. Yo no debiese pensar en el mes de agosto de 1990, cuando los 10 años pasé corriendo un púlpito, llorando, arrojándome a los pies de Cristo, pidiendo perdón por mis pecados y reconociéndole como mi Señor y Salvador. ¿Saben lo que debiésemos pensar? En la eternidad, cuando Dios, por puro amor y misericordia, nos eligió. Y debiésemos pensar también que lo que hizo efectiva la salvación no fue ni nuestra oración, ni nuestros méritos, ni nuestra fortaleza, ni lo bueno que podíamos llegar a ser, sino que la cruz de Cristo, donde Cristo dio hasta su última gota de sangre por amor a ti y a mí. Eso debiera producir mucho gozo y deleite para nuestra vida. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso el hito clave es la venida de Cristo. Versículos 4 y 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. La venida de Cristo nos proveyó la verdadera base para ser libres de veritas. Cristo vino cuando se cumplió el plazo. Eso quiere decir que cuando Dios, en su providencia sabia, hizo que Cristo viniera a la tierra, Cristo vino en el mejor momento de la historia para su venida, porque Dios es quien traza el plan con perfección. Otra cosa importante, Cristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nacido de una mujer. O sea, aquí nos está hablando de las dos naturalezas de Cristo, de que Cristo es Dios y también hombre. Y siendo Dios y hombre, nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Esas dos naturalezas son fundamentales para el pago de nuestra salvación. ¿Por qué razón? Porque nadie, ningún ser humano, podría haber satisfecho la justicia total de Dios, la santa justicia de Dios. Solo alguien perfecto, completamente santo, podía llenar esa expectativa. Y por otro lado, el ser nacido de mujer es fundamental, pues nos pone a nosotros delante de un sumo sacerdote que puede compadecerse a nosotros, porque ha vivido lo mismo que nosotros, aflicciones, dolor, desamparo, pobreza. El Hijo del Hombre no tenía siquiera dónde recostar su cabeza.
Ni sus hermanos creían en él. O sea, fue cuando fue juzgado por el juicio más injusto de la historia de la humanidad. Fue sacado de la ciudad, desnudado, colgado en una cruz, muerto como un deportado, como un maldito de la sociedad. Cristo sufrió todo y mucho más de lo que nosotros podríamos llegar a sufrir. La diferencia es que Él vivió sin pecado. Y de hecho, Cristo se obligó a sí mismo a cumplir toda la ley. Dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Desde los 8 días, cuando pasó por la circuncisión, desde ahí en adelante, Cristo siempre vivió una vida perfecta, cumpliendo todos los preceptos de la ley. Nadie podía decir nada, absolutamente nada, acerca de Cristo. Y Él voluntariamente decidió vivir esa vida justa, cumpliendo todas las demandas de la ley, en perfecta obediencia. Y Cristo, cuando cumple la ley, lo hace por nosotros, para librarnos del peso y la maldición de ella. Nosotros fuimos sustituidos, no solo en la muerte de Cristo, sino en su vida justa, de la cual somos hoy día revestidos. Y luego dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Judíos y gentiles. Aquí el escritor Pablo, los receptores, los Gálatas, y nosotros, su iglesia, que estábamos predestinados para la salvación. No solo estábamos sujetos a la ley, sino que éramos incapaces de cumplirla. ¿Alguno de aquí puede cumplir la ley del Señor? ¿Alguien? Si alguno levanta la mano ya no lo cumplió porque es mentiroso y la mentira es pecado y la paga del pecado es muerte. Todos nosotros éramos incapaces de cumplir la ley y por lo tanto merecedores de la maldición, una maldición que no podíamos aceptar y además jamás podríamos haber ocupado la ley como medio para la salvación porque nadie podría haber satisfecho las demandas de Dios. Solo Cristo, solo Él pagó el precio de nuestra redención, nos liberó y nos hace sus hijos. Dios nos adopta como sus hijos. Y es un mensaje maravilloso, porque éramos como los botaditos, los desamparados, y Dios, Padre, nos adopta, nos elige como sus hijos por el puro afecto de su amor. Somos hijos del corazón de Dios, de su propia y sabia voluntad y elección. Oseas capítulo 11, versículo 1 dice que cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. El Señor nos elige porque nos ama. Cristo no solo quitó la maldición cargándola sobre sí, sino que nos hace partícipes de su bendición, como veíamos. Somos coherederos con Cristo y participaremos con Él en su gloria. Y la otra cosa que nos muestra de ser hijos del Señor es que como hijos somos herederos. Versículo 6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Esto es tremendamente hermoso, porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad hace una obra de salvación, pero además de eso, nos hace conscientes de que somos hijos de Dios. En el versículo 26 del capítulo 3 decía que todos somos hijos de Dios. Nos declara como tales. Aquí, este versículo nos muestra y nos hace conscientes en la experiencia concreta, real, en nuestra propia vida, de que somos hijos del Señor, adoptados por Él. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Hay algo maravilloso en el texto. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Dios Padre, el Espíritu Santo y el Hijo mencionados aquí en este versículo, actuando en armoniosa perfección en la obra de ser adoptados. Por la adopción, nosotros clamamos, Abba, Padre. Ese clamor viene del Espíritu Santo. Y es como dice el comentarista Hendrickson, reconocimiento gozoso, dulce respuesta, amor posesionado, agradecimiento pujante y confianza filial. Y cuando hablamos de Abba Padre, estamos ocupando
una expresión muy bonita, porque en el arameo es como decir hoy día papá o papito. Es también una expresión, es como un grito desgarrado de un bebé que recién está aprendiendo a musitar sus primeras palabras, sus primeros sonidos, y dice pa, pa. Eso es, un balbuceo de confianza, de cariño, de ternura, de íntima comunión, de confianza filial. De hecho, a tal nivel que nosotros llegamos a comunicar las mismas palabras con las que Jesús oraba a su Padre. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, su oración comenzó diciendo, Abba, Padre. Tenemos íntima comunión con el Señor. Hemos estado relacionados con Él como Padre. ¿Se fijan cómo nosotros oramos, por ejemplo, cuando estamos en público? Amado Dios, y hacemos impostación de voz. Amado Dios, eterno, buen Padre celestial, santo, justo, absoluto. Y recitamos toda la Biblia como para que la gente que nos escucha nuestra oración sepa que sabemos de teología. ¿Ya? El Padre ya está arriba con los libros de teología sistemática viendo qué es lo que nosotros decimos en nuestra oración. Y cuando nosotros tenemos una relación cercana de padre y de hijo, no necesitamos ese tipo de cosas. Sí, es bonito reconocer los atributos del Señor y tenemos que hacerlo, tenemos que adorarlo por todos sus atributos. Pero eso, en íntima confianza, eres hijo y Él es nuestro Padre. Lamentablemente hoy día Miguel no amaneció bien, andaba con dolor de cabeza, así medio resfriado y con mucho dolor en las piernas. Si no, si lo hubiera estado aquí, lo hubiera llamado para pedir que escenificáramos cómo nos saludamos nosotros. Pero como no está, voy a poner otro ejemplo. Yo cuando era más chico, más adolescente y estaba en el colegio, yo no iba para donde mi mamá y le decía, madre querida, mujer sabia, prudente, tú eres como la mujer virtuosa, Proverbios 31, que quién la hallará, que sobrepasas como en grande estima todas las piedras preciosas, eres la mujer que teme al Señor y por eso eres alabada, y tú que trabajas al Señor y diriges un trabajo con mujeres en la iglesia y que me has criado y educado con la palabra del Señor, fuiste la primera que me regaló una Biblia, en tu santa bondad y misericordia, regálame 100 pesos para sacar fotocopias. Yo no le decía eso a mi mamá. ¿Qué era lo que yo le decía? Mamá, ¿me das 100 pesos para sacar fotocopias? ¿Eso implicaba que yo le tenía menos amor? ¿Eso implicaba que yo le tenía menos confianza? ¿Eso implicaba que yo no la respetaba? No, significaba que teníamos una confianza mayor, una íntima confianza, una confianza de hijo hacia madre. En la relación que nosotros tenemos con Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es todopoderoso, es justo, es santo, pero también es Padre nuestro, es Abba, es papá, es papito. Y ante Él no necesitamos caretas, no necesitamos mostrar que somos capos y bacanes en teología para orar delante del Señor. Necesitamos entonces sacarnos esas caretas y arrojarnos con humildad, con sencillez de corazón, con íntima reflexión delante del Señor. Por eso, en nuestros momentos de oración, podemos guardar silencio delante del Señor. Por eso, en nuestros momentos de oración, podemos llorar delante de Él y llorar, llorar y llorar. Sabiendo y teniendo la certeza de que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Intimidad con Él. No le tenga miedo al Señor. Él es su papá, su papito. Y otra cosa importante es que esto es una cuestión, una experiencia subjetiva, poderosa, potente. Clamar, la palabra clamar, Abba Padre, clamar en el griego habla de un grito desgarrador, de alguien que es espontáneo, que es natural, que habla como hijo y que pide socorro, que pide ayuda, que expresa su necesidad. Y también estamos hablando de alguien que se da cuenta de la presencia de Dios. Y algo que nosotros debiésemos estar presentes, tener presente siempre. El Señor está siempre con nosotros. Siempre. Él no nos desampara. Nunca. ¿Tenemos esa certeza?
¿Tenemos esa confianza? La pregunta es, ¿cómo se traduce eso en nuestra vida? ¿Nos da miedo? Como así como decían en la escuela dominical cuando chicos, cuidadito con lo que tus ojitos miran, los manitos lo que hacen, tus piecitos dónde van, porque hay un Dios que mirándote está. Que solo abunda, insisto, en un atributo del Señor, que es el temor, que nosotros debiésemos tener por su justicia. Pero también debemos tener amor, cercanía, confianza, deleite. Dios está conmigo. ¿Quién va a ser contra mí? ¿Hay alguna circunstancia de la vida que te pueda derrotar? ¿Qué es lo que dice Pablo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Eso debiese ser nuestro reposo, nuestra confianza, nuestra fe. Y versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Nosotros, por pura gracia, por la obra del Espíritu, hemos aceptado el sacrificio de Cristo como única base para la salvación. Por pura gracia también nos acercamos ante el trono de Dios, clamando, Abba Padre. Todo eso se traduce en que los grillos y cadenas que nos ataban hoy día y siempre han sido quebrantados por el poder de Cristo. Ninguno de nosotros somos esclavos. No solo somos declarados hijos, sino que tenemos la certeza de que lo somos. La gracia ha quitado todos los obstáculos que teníamos para tener relación con Él. Y hemos recuperado, por la redención, aquello que fue perdido en el jardín del Edén, que es la comunión íntima con el Señor. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Estuve desnudo, avergonzado, por eso me escondí. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Cristo con nosotros? Nos encontró desnudos, nos ha vestido con su justicia y podemos hoy día tener una íntima relación con el Señor. Eso no es otra cosa que maravillosa y sublime gracia. Y claramente tenemos mucha dificultad de aceptar esto, sobre todo en una sociedad en que todo se compra, en que todo se gana, en que todo se merece. Pero antes de que quede cualquier duda, Pablo le dice a los Gálatas lo siguiente, y esto lo cito en la versión Reina Valera, 1960, al final del versículo 7 dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, todo lo que ustedes tienen, todo lo que yo tengo, es simplemente por medio de Cristo. ¿Quién debe recibir la gloria por lo que hacemos, por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que podemos proyectar para adelante? Simplemente Cristo. Y el Espíritu que habita en ti, que habita en mí, nos garantiza esa maravillosa herencia que un día tendremos en la eternidad, de ser coherederos con Cristo y de gozar de todas las bendiciones que Él gozará en la eternidad. Para reflexionar y practicar. Primera cosa, querer vivir bajo las obras de la ley, intentando ganarnos la aprobación divina y la salvación, es como vivir en la esclavitud, como volver a vivir siendo esclavos. Es como someternos a las pesadas reglas de los tutores, como si fuéramos menores de edad. El Evangelio no es para gente buena, no es para gente que hace cosas bonitas, es para pecadores que tienen conciencia de que no pueden salvarse a sí mismos y que reconocen que por la obra del Espíritu, es decir, por pura gracia, que ha hecho que Cristo sea nuestro Señor y que podamos ser hijos de Él. Pregunta, ¿está usted viviendo más como esclavo? ¿Que siente miedo de su patrón, de su amo, que anda con rebenque en mano buscando latigarlo? ¿O está viviendo más como un hijo que se siente amado por su padre? Un hijo que es justo, que castiga, pero que no deja sin cariño, sin ternura, sin restauración a sus hijos. Segunda cosa, oremos y trabajemos también por la iglesia, para que en la iglesia desaparezca todo tipo de segregación, todo tipo de división, todo tipo de discriminación y de marginación de la iglesia. Para que cuando acabemos con todo eso, seamos testimonio de la verdadera unidad que hay en el cuerpo de Cristo. Jesús, antes de ir a la cruz, oró al Padre diciendo
que sean uno, para que la gente crea que tú me has enviado. La unidad, el hecho de que nos amamos los unos a los otros, es prueba, es evidencia de que somos hijos del Señor. Otra pregunta, ¿qué implica, qué resulta en tu vida cotidiana el hecho de ser un hijo del Señor? ¿Usted tiene conciencia de que está formando parte de la familia de Dios? Y que los que estamos aquí no somos sus enemigos, no somos los diferentes, no es la brasileña, no somos los chilenos, no somos los del glorioso Colo-Colo y los pecadores de la Universidad de Chile. Bueno, ahí Edward sonríe porque dice, ninguna de las tallas me va a tocar porque nadie va a mencionar a Curicó Unido. Bueno, incluso ellos, los más marginales también, alcanzan para el cuerpo de Cristo. Hay algo que nos pueda separar de esto. Somos hijos del Señor. Tengamos conciencia de eso. Y tengamos, por favor, conciencia de que si somos hijos de un mismo Padre, somos hermanos. Hermanos que se tienen que amar, que tienen que vivir juntos, que tienen que perdonarse, que tienen que respetarse, que tienen que buscar el bien del otro. Tengamos intimidad con Dios, recordando que Él es nuestro papá. Yo le invito a que durante esta semana ore al Señor con esa confianza, con esa intimidad. No busque al Señor por miedo. No busque al Señor para tratar de cumplir una regla más, un peldañito más en su vida santa y perfeccionada. Por el contrario, busque al Señor buscando esta relación íntima con Él que le dice a Él, papá. Martín Lutero, y con esto termino, señaló lo siguiente: Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Eso ha sido por pura gracia del Señor. Gracia y nada más que gracia debiese ser nuestro emblema. Si alguien nos pregunta ¿por qué vivimos? Por gracia. Si alguien nos pregunta ¿por qué somos así? Por gracia. Si alguien nos pregunta ¿por qué tenemos una familia bonita? Por gracia. Si alguien nos pregunta ¿por qué fracasamos? Pero a pesar de nuestro fracaso no estamos demolidos ni desesperanzados, por gracia. Y si alguien en el cielo nos pregunta cuando vivamos allí ¿por qué estamos allí? Por gracia. Gracia y pura gracia es el Evangelio del Señor, es el Evangelio que debemos predicar. Que el Señor nos ayude y nos guarde y nos haga perseverar en la buena noticia del Evangelio.